Y bueno, acá tenemos al hermano José Antonio a nuestro lado que cada vez está, decimos, con mayores dotes culinarias. Así que, Ah, qué bueno. Qué bien. Estoy en la cocina. Me falta todavía comprarme el delantal para no mancharme. Pero muy bien, muy bien. Eso está bien. Gracias a Dios. Y gracias a Gerardo y tu esposa, que son mis maestros en la cocina. Qué ¿no? bueno. Voluntario, siempre le digo al hermano José Antonio, hace que nosotros podamos ser útiles a los demás. Exactamente. La, la belleza del servicio también es muy linda. Hermana Pino, feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz Feliz sábado. sábado, ¡Feliz sábado! Que el Señor- Tony. Qué cosa más mona que eres, Pilón. Pino. El amor a veces es ciego. Estás mejor. Hoy es sábado. Te entiendo. Qué lindo. Y nos ha tocado un lindo día, creo, a todos. Acá tenemos un día hermoso, soleado y caluroso también, ¿no? Bueno, estamos en verano, así que no podemos. No, aquí está el cielo blanco y hace bastante más fresco. Ah, bueno, más llevadero, más llevadero. Porque mucho calor también, uno no sabe si cansa más lo que uno hace que el propio calor, ¿no? Más cuando uno trabaja. Ayer estaba pensando, digo, no sé si me cansa más el Claro. calor mismo que lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, estando el taladro y rompiendo pared, etcétera, etcétera. Pero, muy lindo. Hermana Isabel, ¿cómo pasaste la semana, hermanita? Bien, digamos bien, bien. Bueno, La importante es la salud. Las exacto. dificultades son a cada minuto, están allí atrás del ángulo. Pero poner las miras en las cosas de Dios se hace más llevadero. Así Lo es, pienso así, así lo es. Amén. pienso así. Amén. Mientras caminemos por esta tierra, en estas condiciones, los problemas siempre van a estar al lado nuestro. Siempre. Es una cosa que no podemos, eso es no negociable. Estamos en un terreno encantado, usurpado, ocupado con K por el enemigo. Y estas son las reglas del juego. Sin embargo, el Señor nos promete que esta casa se va a desocupar, Amén. va a ser restaurada, va a ser, todos sus habitantes que son dignos van a ser también redimidos y volveremos a ocupar nuestra casa, que en un principio fue creada para el hombre. Es una linda promesa. Hablando de Tenemos eso, que contarles un milagro que hizo Dios con nosotros el Sí. sábado día 15. sí, Ajá. aquello fue hablando de volver a casa, porque el fuego estaba muy cerca de Hubo nosotros. un incendio aquí en la isla de La Palma, Sí, sí, sí. un grave incendio donde 50 y pico casas calcinadas, 2.500 personas desalojadas, Evacuado, sí. evacuados. Sí, nosotros nos llamaron desde Protección Civil o algo así para que nos preparáramos para desalojar nuestra casa, la nuestra y la de nuestras hijas, porque nosotros vivimos pues cerca de un bosque. Bueno, la isla de La Palma prácticamente es todo pino desde las montañas a las playas. Es una isla muy bonita que nosotros decidimos venirnos a vivir aquí porque está bastante deshabitada. Es la isla que menos habitantes tiene y, y la isla que menos... Contaminación. Sí. Y bueno, y donde más baratos eran los terrenos, claro, eso fue lo primero. Sí, 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 sí. Pero claro, tiene eso, que está todo lleno de pinos hasta por todos sitios. Y entonces nos mandaron desalojar, que estuviéramos preparados. Nosotros sacamos todo lo que pudimos de la casa. No sabíamos qué hacer porque era sábado, eran horas santas. Y no sabíamos si sacábamos las cosas de la casa o no.
Arturo dijo que no sacábamos nada. Y yo les decía, no sé, habrá que, el uso de razón, ¿cómo es eso? Como te dije Sentido yo, común. habrá que utilizar el sentido común. Exacto. Cuéntalo tú, que yo Sí. me trabo hablando. Bueno, finalmente, pues fue un milagro porque el fuego se detuvo en lo alto donde estaba el roque de los muchachos, el mirador Llegó a la cumbre. llegó a la cumbre y allí se detuvo, dio la vuelta y se metió En el Parque Nacional, donde no hay viviendas, es un parque nacional muy bonito, pero que no hay viviendas, no hay personas, no hay nada, ni animales, ni Claro, nada. un parque nada más, y arboleda. Pero estaba como a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros de la casa de mis hijas. Y después el fuego, una vez sube hasta la cumbre, empieza a bajar. Y al bajar cogía a mis hijas y después a nosotros que estamos por debajo. Pero Dios lo desvió. Sí, Dios lo paró y Amén. lo llevó a un sitio donde no hacía daño. Se logró contener los fuegos donde había empezado, que era en 2 municipios. Y la verdad que fue un milagro muy grande. Pudimos volver a casa y fue como un regalo de Dios que de nuevo nos daba la oportunidad de seguir otra vez en casa, seguir nuestra vida normal. Fue un verdadero milagro porque no hay otra explicación y que se haya apagado tan pronto fue también otro milagro. Y es que el fuego cuando sube hasta las cumbres, Puede descender por toda la isla. sí, baja, ¿no? Pero no se desvía. Y este fuego se desvió y todo el mundo estaba extrañado porque el fuego llegó a la cumbre y no bajó, que era para coger todas nuestras casas. No bajó, sino se desvió al sur y como una cosa muy extraña, pero nosotros sabíamos que eso no era extraño, que eso era la mano de Dios. Amén. Porque Dios nos ha mandado a vivir fuera de las ciudades. Nosotros hemos intentado hacer eso con mucho esfuerzo, porque nosotros sin dinero, Dios nos ha ido abriendo el camino o cerrando. Y sin dinero, porque nosotros no tenemos dinero. Y para hacer todas estas cosas que nos pide Dios de irnos al campo, que por lo menos necesitas una propiedad para venderla y comprar otra. Pues milagrosamente hemos ido pues comprando nuestras hijas las propiedades y mudándonos a como podemos y saliendo adelante a como podemos, haciendo las casas a como podemos y a como Dios nos va dando luz, ¿sabes? Pero sin medios. Y después incendio tras incendio, porque hace 3 años vivimos un incendio donde a nosotros sí se nos quemó la casa y lo perdimos todo porque no nos dio tiempo de sacar nada y perdimos todo. Volvimos otra vez a tener la casa y otro incendio y nosotros nos planteamos que es el enemigo que está incendiando los campos para que el pueblo de Dios no habite en ellos. Porque yo recuerdo a Doc Baxelor que todos los años pide oraciones porque el fuego está cerca de su casa. Y bueno, ya no hablo más. Le damos muchas gracias a Dios y gracias a los hermanos que también se unieron en oración. Amén. Claro que sí, hermano. Nosotros sabemos que al final del tiempo la naturaleza comenzará a tener más control de Satanás. Satanás empezará a tener más control de la naturaleza, para ser más exacto. La hermana Juana menciona que la maldad de la gente hará que el Espíritu Santo y los ángeles se vayan replegando paulatinamente de la protección tanto del mundo como de los impíos. Y eso creará una degradación moral de los hombres y mayores catástrofes naturales. Porque el espíritu se está replegando, tanto que incite, tanto que y no quieren, el mundo no quiere, no quieren,
no es que no sepan, ¿no? Hay algunos que deliberadamente no quieren, especialmente los que tienen el poder político, el control. Y esa degradación moral va a ser una antesala de lo que será el final. Pero Dios también tiene los suyos. Pero el Espíritu Santo se está retirando lentamente del cuidado de este mundo. Cuando Satanás tenga el control absoluto, como lo digo, las manos desatadas, porque él las tiene así, atadas. No puede hacer lo que quisiera. Pero cuando las tenga, será el juicio sin misericordia de Dios. Y veremos cosas tremendas. Y esto también es algo que el Señor nos está avisando. Porque nos dice, miren las señales. Miren las señales y actúen acorde a lo que el Señor nos está mostrando. De ahí es que al final del tiempo se nos llama también, tu hermanita Pilar ha mencionado, cosa que mucha gente tiene el mismo problema. No tiene dinero para comprar una casa, le cuesta, pero se nos manda a ser colectivos, a estar unidos, porque en la unidad buscamos y tenemos más fuerza cuando tenemos un mismo propósito. Si una casa, por así decirlo, vale 50.000, yo no tengo 50, pero tengo 5.000, otro tiene 2.000, otro tiene 7.000. Unamos, porque esa unidad nos va a fortalecer, porque lo que no podemos conseguir ni soñando solos, unidos podemos hacerlo. Y ahí ese es el concepto, más allá de lo económico, tiene otras áreas, el concepto de los puestos de avanzada, unidos, en espíritu, en doctrina, en amor cristiano, en las altas normas de convivencia cristiana, bíblica, y en los propósitos de evangelismo, en los propósitos de la agricultura. Tú quieres comprar una casa y no tienes tiempo para sembrar, porque hay cosas que hacer, pero hay que sembrar. ¿Quién lo hace? Si hay más gente, se puede hacer la tarea. De ahí la importancia que nosotros tengamos en nuestra cabecita, que el Señor nos manda como a los discípulos de la primera generación, a la unidad. Ellos tenían las casas, en las casas vivían varias familias por la cuestión primero de la persecución, ¿no? Se ayudaban, ¿no? Si uno mira los libros de la antigüedad, la fe de los mártires y otros, la unidad de ellos asombraba a los demás, ¿no? Porque tenían un mismo sentir. La Biblia mismo lo dice. Era un solo sentir, un solo propósito, ¿sí? Y eso, la hermana Juárez menciona en el conflicto de los siglos, debe repetirse. Debemos repetir la piedad primitiva. Es un lindo llamado a todos nosotros. Aquel que esté solo en su casa, que tiene que buscar la manera de unirse a otras personas, porque solo no va a poder pasar la prueba. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la Biblia primero y lo dice la hermana Juárez. El espíritu de profecía. Solo no vamos a poder pasar. Tenemos que buscar ayuda de los cristianos, de los hermanos que tengan nuestro mismo sentir, que tengan nuestras mismas convicciones, que tengan nuestra misma identidad con el mensaje y nuestro deseo de servir a Dios. Las pruebas son muy difíciles. ¿Tú qué haces, hermana o hermano, si se te quema la casa? ¿A quién le vas a pedir 15, 20.000 euros para la reforma? No los tienes. ¿Quién te lo va a dar? Pero tú tienes que reformar porque entra el frío, entra la lluvia, entra el agua, y no tienes. Entonces, hay un ejemplo actual que es muy válido, yo lo tomo como ejemplo, por ejemplo, los Estados Unidos y otros países están una colectividad de cristianos holandeses que se les llaman los Amish o los menonitas. Y ellos son ejemplos, los Amish, son ejemplos de unidad, ¿no? Son cerrados, muy cerrados, ese es el gran problema, pero nosotros no estamos, pero ellos tienen entre ellos una asistencia y una unidad que ya quisiéramos tener nosotros adventistas. Y en el tema de la vacunación es el único grupo en Estados Unidos, estuve leyéndolo en los informes, que no tiene las consecuencias en sus jóvenes, en sus mayores, de la miocarditis, pericarditis y todas las dolencias post, ya sabemos, ¿no?
No, no hay, porque se han mantenido unidos. Y cuando uno quiere hacer una habitación, los demás en fin de semana uno pone el serrucho, la máquina, el otro en los conocimientos de carpintería, las señoras cocinan para los hombres y en el fin de semana se levantaron, que si tú no haces solo es imposible. Y no, es imposible. Y ellos lo logran. Y lo logran y son felices, ¿no? Eso es lo más lindo, ¿no? Como dice también en Hechos, fin de capítulo 2 y fin de capítulo 4, ¿sabes? Y eran felices, tenían todo en común. Un llamado a nosotros a que tenemos que pensar que esto no va a seguir siempre así, esto va a cambiar a peor. Y el Señor hizo un plan de escape, siempre una puerta de salida con la figurita verde arriba con la señal ahí, ¿no? Puerta de salida, es el plan de escape del Señor. Unidad entre los cristianos. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Amén. Porque vamos a necesitar muchísimo del Señor. Muchísimo. Y solo aquellos que perseveren y confíen en el Señor serán dignos de tener la mano extendida del Señor. Porque el Señor da un solo tipo de solución. No le da a cada uno un solo tipo de solución. Cuando Israel le decía, viene la invasión, no le decía a cada uno, tú haces esto, no, le decía, confíen en mí. Viene el invasor, confíen en mí. Esa era la receta del Señor. Confíen, yo peleo la batalla de ustedes. Yo me pongo al frente de ustedes. Déjenme pelear a mí. Confíen en mí. No, es que yo quiero estar aquello. No, a mí me parece lo otro. No, es que no. Son demasiado. Empezaban. No. La única receta era confíen en mí. Hoy tenemos la misma receta del Señor. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Vamos a hacer una oración para comenzar, porque se fue el tiempo. El tiempo pasa volando. Para la sábana. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en nombre de Jesús, Señor. Tú que lees los corazones, Señor, y también has escuchado cada una de nuestras palabras. Pequeño grupo de tus hijos se reúne ahora para estudiar tu palabra y alabar tu nombre, para adorar en tu presencia, Señor, allí donde estamos. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu se haga presente en medio nuestro, para que podamos ser alimentados, Señor, y entender verdades eternas que se graben en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, y suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Hoy tenemos una lección interesante, muy linda, muy linda. Estuve repasándola y ya sabemos que el Señor siempre está con nosotros. ¿Cómo nos rescata Dios? La lección nos manda a estudiar, o mejor dicho, leer los versículos del 1 al 10 de Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo rápidamente, aunque nos manda 3 veces a leerlo, pero vamos a leerlo una sola vez. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos cuenta la lección el día sábado de un caso, no sé si aquella persona que se acordarán, pero hubo varios casos en Estados Unidos donde niños se caían en los pozos. Porque el cuerpito de los niños es tan pequeñito y hay ciertas hendiduras
en lugares muy específicos donde se dan esos fenómenos de la naturaleza, que se abren pequeños cráteres chiquitos, que no entra una persona grande, pero un niño entra y se cayó. Es una niña, Jessica McClure, de 18 meses de edad, o sea, apenas estaba comenzando a caminar. Y se cayó al pozo. Después de 58 horas, la audiencia mundial vio cómo Jessica era liberada del pozo que la había retenido por más de 2 días. No hay nada tan apasionante como una buena historia de rescate, y Pablo, en Efesios 2, del 1 al 10, lo que acabamos de leer, nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos, los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad, a cada uno de nosotros. El dramatismo de la historia aumenta al saber que no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino testigos de nuestro propio rescate. En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. En Efesios 2, del 1 al 2, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión al notar que estaba espiritualmente muerta. A nosotros muchas veces se nos dice que podemos estar, como decimos nosotros, espiritualmente muertos. Pablo vio esa realidad junto con sus conversos y él no solamente observa, sino que trabaja para que eso se termine. Muy pocas veces aquellas personas que tienen la oportunidad o la bendición de dar estudios bíblicos le hacen un seguimiento después a la persona a la que fueron instruidas, a la que ellos instruyeron. Son pocas. Una vez que uno le da estudios bíblicos, esa persona comienza a ir a la iglesia y listo. Así, ¿no? Pablo no actuó así. Él evangelizaba con el poder del Espíritu Santo, un hombre entregado completamente a la causa. Y después de dar el evangelio y ver la conversión, él hacía un seguimiento post-bautismo, minucioso, a las iglesias. Y eso es una cosa muy bonita. Yo lo he tenido, he estado en las dos situaciones. Me ha tocado dar estudios bíblicos y después por cuestiones de viaje, por cuestiones de la vida, he perdido contacto con esas personas. Con otras personas no he perdido contacto y sigo todavía con la amistad. Uno viaja mucho, otras épocas, pero da una satisfacción, eh, especialmente para uno, pero principalmente para Dios, el saber que uno sigue interesado por esas almas después que han conocido a Cristo. Y Pablo tenía ese don de interés por la gente. Dice que ya que habitualmente practicaban el mal y vivían en pecado como estilo de vida. Dado que Pablo escribe a oyentes vivos, se refiere a ellos como en otro tiempo, ustedes antes, estaban muertos en un sentido metafórico. Sin embargo, su situación era sumamente real y crítica, ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, la fuente de la vida. Y al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas externas que los dominaban. La primera de ellas es la corriente de este mundo. Si nosotros nos miráramos al espejo, de cuerpo entero, o mejor dicho, de medio cuerpo, o como quiera que sea, y nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿hasta qué punto la corriente de este mundo influye en mi vida? A primera vista puede que no mucho, pero si hacemos un examen minucioso, seguimos estando en este mundo y las corrientes de la moda, de la influencia, especialmente de esta última década que está comenzando, o ya comenzó, donde se están dando cambios sustanciales y algunos radicales, es inevitable que eso influya en nosotros. Y lo va a seguir haciendo. Si ponen por ejemplo, una cuarentena de nuevo,
Yo no puedo evitarlo. Me va a afectar mi horario, a mi familia, a mi trabajo también. Y si tengo hijos pequeños, tengo de qué preocuparme, o nietos, porque a ellos también les va a afectar lo que sucede a nuestro alrededor. Y a nosotros también, porque les afecta a ellos. Y de eso era muy consciente Pablo. ¿Sí? Las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general que desfiguraba la vida humana en rebelión contra Dios. Luego Pablo describe a Satanás de dos maneras, como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia anterior, porque él es el príncipe de la potestad del aire, él vive en junto a nosotros, en otra dimensión, pero en el espacio físico del que nosotros llamamos atmósfera. ¿Sí? Él puede tener contacto con nosotros, él nos observa, nos escucha, él y sus millones. Nos estudia, nos analiza y saca las conclusiones para que podamos ser susceptibles de caer en sus trampas. Y de eso él sabe muy bien cómo preparar un plan eficaz, que puede llevar tiempo, él no tiene apuro, mientras que sabe que sus planes puedan tener alta probabilidad de éxito. Sabemos que cuando estuvo con Adán y Eva, a Eva la estudió, a la pareja la estudió de lejos, las estudió, los estudió los dos. Y él quería que Adán cayera porque él era el mayordomo. A él le fue dada la tierra. ¿Sí? Y lo estudió tanto que vio cuál era su punto débil. Él tenía que tener un punto débil. Y llegó a la conclusión que el único punto débil que él podía tener, por el cual entrarle Satanás, era Eva, su mujer. Ese era su punto débil. Y ahí ideó un plan. Bueno, de la misma manera con nosotros. Nosotros todos tenemos puntos débiles. Y él nos observa. Y podemos caer sin darnos cuenta. Y creer que no estamos cayendo, que no hemos caído y ya hemos caído. Porque el enemigo de las almas busca justamente mantenernos bajo su influencia. Y además está activo, dice la última parte del día domingo, ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo engañado por nuestros propios deseos. Si alguien me preguntara o nos preguntara a nosotros, ¿tú tienes deseos? Sí, todos tenemos nuestros buenos deseos. Nadie tiene, creo, naturalmente malos deseos, porque no somos autodestructivos por naturaleza. Pero nuestra naturaleza caída nos hace albergar deseos egoístas, que son malos. Y Pablo toca ese tema, toca y dice, entre ellos, los desobedientes, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Cuando dice éramos, eran pasado. Ustedes eran, ahora no son. Fueron liberados, fueron puestos en libertad por la sangre de Jesús que rompió ese vínculo que tenían ustedes con la naturaleza vuestra misma del pasado. Porque si no la rompía, ustedes eran como los demás, hijos de ira, hijos del castigo de Dios. Al margen de la intervención de Dios, nos dice la lección, la existencia humana está dominada no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios, en los versículos anteriores, por Satanás, sino también por las internas, nosotros. Nosotros tenemos un gran enemigo. Yo tengo un gran enemigo. Uno muy, muy, muy fuerte. Este servidor que está acá. Mi gran enemigo se llama Gerardo Esteban Contreras. Ese es el tipo que me lleva, que me arrastra. Es un problema que tengo. Es un tipo que no quiere que yo conozca de Dios. Es un tipo malo.
un tipo egoísta, mentiroso, que tira como pa'l monte, como las cabras, decimos. Rebelde. Ese es mi peor enemigo. Pero tengo en la gracia del Señor ayuda sobrenatural, externa a mí. Yo de mí no tengo nada bueno. Y esa ayuda me viene del cielo, de un Padre infinito que nos amó desde la noche de los tiempos. Dio un plan para que Gerardo Esteban también pudiera ser partícipe y colaborador de Dios por medio de Cristo para recibir esa ayuda y aceptarla por fe y vivir una nueva vida. En esta vida, una nueva vida. Es en Cristo Jesús, el cual yo doy gracias, porque el Señor se ha dignado a mirar a este vagabundo. Por eso son grandes las misericordias del Señor para con todos nosotros. Y alabemos el nombre de Él porque para siempre son su misericordia. Amén. Dice así, ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira igual que los demás? La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira igual que los demás, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero de pecado, nunca comprenderemos nuestra real situación. Y voy a citar el ejemplo tan clásico de toda la vida. Si tú tienes una dolencia en tu cuerpo y vas al médico y el médico te diagnostica un tumor canceroso que se expande y habiendo hecho todas las radiografías, tomografía y resonancia y las pruebas analíticas y da positivo y lo siento muchacho, pero tú tienes un problema. Y como me niego a aceptar ese diagnóstico, las chances que yo tengo de ser curado son nulas. El médico está para ayudarme. Los análisis están para decirme la verdad. Pero mi cabecita me dice no. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. La realidad, las señales de los tiempos nos están diciendo que viene algo. La Biblia nos dice que Jesús viene pronto. El mundo está diciendo que esto se termina porque va a haber un gobierno mundial y no es una paranoia ni soy conspiranoico. Ya el mismo gobierno está anunciando medidas para un gobierno en voz alta. Ya se están descarando, se están sacando las máscaras, están diciendo esto es lo que hay. ¿Qué más necesito? Ah, no, pero no, eso no, eso es todo mentira. El que yo sea contado entre los sellados, entre los justos, es las posibilidades prácticamente nulas. Y anoche estábamos hablando con el hermano José Antonio, estuvimos recibiendo el sábado y tenemos nuestras tertulias. Nos quedamos hasta las 11:30 de la noche. Muy interesante. Y nos conversábamos que en la Iglesia Adventista somos 23 millones en el mundo, aproximadamente. 23 millones. Llenaremos un país, por así decirlo, completo, 100% adventista. Y por ser adventistas nosotros tenemos la obligación moral o somos ante Dios responsables de toda la luz que tiene la Iglesia Adventista. Que tú la quieras entender, estudiar, investigar es otra cosa, pero Dios te dice, tú eres adventista, tú tienes acceso a esa luz. A todos los libros de Espíritu y Profecía, a toda la escatología del movimiento adventista. Tú tienes acceso
Tú has escuchado sermones, vas a escuchar sermones, vas a escuchar prédicas, vas a escuchar conversaciones que ninguna otra gente fuera de los adventistas las escucha. Tú las escucharás. Tú podrás leer libros que ninguna otra gente tiene acceso. Tú tienes acceso. Pero la hermana Juan menciona que ni más de 22 millones de los 23 no estamos preparados para ese día. De 23 millones, más de 22 millones no estamos preparados. Es una cifra muy alta. Y a medida que la maldad aumente, el amor de muchos se enfriará. O sea que la proporción sigue bajando. Si esto no es un dato alarmante, yo no sé cómo llamarle. Pero Dios levantará un pequeño, diminuto movimiento de resistencia a este nuevo embate y último, ¿no?, ataque de Satanás a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y dónde estarás tú parado en el momento de la gran prueba? Yo no lo sé. ¿Dónde yo estaré? Tampoco lo sé. Pero le ruego al Señor que tenga misericordia de mí, para que no sea yo descartado y otro ocupe mi lugar, porque otro lo va a hacer si yo no doy la talla. Si tú no das la talla, también serás descartado y descartada. Y otro u otra ocupará tu lugar. Y a esa persona, Cristo también le dará su corona. Que era para ti, que era para mí. De ahí es que nosotros debemos entender que tenemos un gran enemigo que vencer, afuera y adentro. Afuera es la corriente del mundo, las modas, entre otras, las culturas. Y adentro tenemos a ese hombre viejo que queremos dominarlo, pero no podemos, porque se revela. Pero hay un poder sobrenatural que nos es dado, de la cual somos investidos para luchar. Y ese poder se llama Cristo. Sus méritos, Cristo su muerte, Cristo su sangre, Cristo su vida, para que seamos victoriosos siempre en Cristo. Y esa victoria es para Cristo. Por eso somos victoriosos en Cristo. Y no hay una mejor victoria que la que podemos vencer sobre nosotros mismos. Porque espectáculo al mundo somos, menciona la lección. Somos un escenario multidimensional. Un escenario donde todo el universo está con sus ojos fijos en el gran desenlace de toda una película de 6.000 años. Se está llegando al clímax de la acción, donde vendrá un epílogo de 1.000 años, pero estamos entrando al momento más dramático de esta película. 6.000 años. Y todo el universo está observando con sumo interés. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con Arturo? ¿Qué pasará con José Antonio? ¿Qué pasará con Gerardo? ¿Qué pasará con Pino, con Mercedes, con Isabel, con Ivette, con todos? ¿Qué pasará con Pilar? ¿Qué pasará con cada uno de nosotros? De nosotros depende. Porque hay poder del cielo para que nosotros podamos seguir batallando. Hermanita Mercedes, levántate la manito. Hermano, ¿puedo leer un versículo? Claro que sí, claro que sí. Está en Efesios 5, que esta mañana me ha llamado la atención. Uh-huh. Y dice, me está hablando de la leche que tenemos que tomar porque no hemos adquirido antes, porque hemos dejado las cosas de antes, ¿no? Uh-huh. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Ese es lo que quería leer, porque creo que nos falta, si no tenemos esa madurez, como ha dicho usted antes, hermano Gerardo, pues que creemos que no deseamos cosas malas así, pero se nos escapan tantas cosas por no tener ese conocimiento y discernimiento, que a veces hacemos cosas o decimos palabras o actitudes que no las vemos, pues la pecaminosidad, ¿no?, que tiene, porque no le damos importancia y no estamos maduros. Y cuando tenemos esa madurez es cuando discernimos, porque claro, con nosotros mismos no. El Espíritu del Señor nos da discernimiento, pues para que podamos darnos cuenta y podamos caminar cada día en ese discernimiento del bien y del mal y no caer en esos errores que podemos caer. Eso era lo que quería comentar, hermano. Todos nosotros estamos pasando un proceso de madurez, es cierto. Pablo nos compara como a una criatura. Él mismo se comparaba. Decía, yo cuando era niño, hacía cosas de niño, jugaba como niño, comía cosas de niño, tomaba leche. Pero cuando ya fui hombre, ya debía hacer cosas de hombre. Se tenía que ver un progreso de comportamiento. Hay ciertas enfermedades que impiden el crecimiento normal y natural de las personas. Unos pueden llegar a tener atrofia, otros pueden llegar a tener enanismo, otros pueden llegar a tener un retraso madurativo mental. Diferentes formas de impedir el crecimiento, pero cuando uno va notando que el niño no habla, que el niño no camina, que el niño no participa en los juegos, que el niño no socializa, los niños socializan por naturaleza, que el niño no puede hacer sus propias necesidades básicas cuando ya debería hacerlo, y otros tipos de comportamiento, los padres se preocupan. Bueno, nuestro Papá Celestial no se preocupa cuando nosotros no manifestamos un crecimiento espiritual, porque ya deberíamos estar creciendo. Deberíamos mostrar características de una madurez. Pero no voy a seguir hablando porque no vamos por la rama, vamos a empezar a hablar muchas cosas, pero no es pero sí nosotros estamos llamados a crecer en estatura, en gracia y en conocimiento, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. La última parte de este día dice, Pablo dedica una parte considerable de su carta a advertir acerca de los actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Qué lindo propósito. El día martes dice ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. ¿En qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo? ¿Cuándo se produce esto? Efesios 2, 6 y 7 dice así. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese que siempre habla en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esa es una forma detallada y cierta de determinar nuestra conexión, nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual en Cristo. Hemos visto que Efesios es una carta impregnada de Cristo que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo. Estos versículos, Pablo amplía este tema al utilizar 3 verbos compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que mediante las iniciativas de Dios, los creyentes mismos participan de los importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centran en el Mesías. Estos son, resucitan juntamente con Cristo. Segundo, Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo. Y 3, se sienten juntamente con Cristo en el cielo. Lo que significa que los creyentes participan de la entronización de Cristo en el trono cósmico.
son exaltados juntamente con Cristo. Qué linda verdad, hermano. Qué hermosa verdad. Ahora bendecidos para siempre por la gracia. Pablo confirma esta verdad en Efesios 2:7, que dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, acentuándola con una cronología expansiva. Dios ha actuado en el pasado en Cristo para redimirnos, al identificarnos con su Hijo Jesucristo, de modo que en el presente seamos copartícipes de su resurrección, ascensión y exaltación. No obstante, el plan de Dios no termina con un pasado lleno de gracia y un presente bañado por la misericordia. El plan de Dios, cimentado en los concilios divinos de tiempo inmemoriales, se extiende para siempre hacia el futuro. Esto no termina acá, hermano. Si bien tenemos todas las gracias y misericordia del cielo a nuestra disposición, esto no termina acá. Esto va a continuar. Y por la eternidad nosotros seremos testigos y seremos la prueba evidente de lo que el amor de Dios puede hacer al rescatar a unos seres tan enemigos de Dios, tan acérrimamente enemigos de los, no me da la palabra, de los principios divinos, y fueron rescatados de lo más hondo y puestos para reinar con tronos en los concilios eternos. Y los mundos no caídos admirarán la extrema bondad de Dios al hacer esto. ¿Cómo puede ser que esta gente que haya sido tan mala pueda caminar libremente entre seres tan perfectos que nunca han caído? Hermanito Arturo, levántate la manito, sí. ¿Se me escucha? Sí, Que me parece cuando nos habla de que estamos tan bendecidos con la obra que el Señor ha hecho, que se nos llega a decir que estamos entronizados con Cristo en el cielo, que hemos ascendido, que hemos resucitado. Eh, la profundidad, esto nos habla de la profundidad de las riquezas, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y uno se pregunta, ¿y hasta qué punto puedo yo vivir esto? Porque eh, es una realidad muy amplia, de una naturaleza divina, ¿no? Y el problema que tenemos nosotros como seres que estamos siendo regenerados es que nuestra visión de estas realidades es muy corta. Y por eso necesitamos la contemplación de las realidades eternas, necesitamos contemplar a Cristo, necesitamos contemplar la historia de Cristo, lo que Él hizo en este mundo. Y necesitamos tanto del Espíritu de Dios para que nuestra visión nos ayude en esa contemplación a ver cuáles son las posibilidades que tenemos, las de las que hablaba Pablo. Todo lo puedo en Cristo así es. que me fortalece. Entonces, muchas veces yo me observo a mí mismo, digo, ¿cuánto estaré limitando? ¿Cuánto no estaré limitando la obra de Dios en mí por falta de una visión correcta, por falta de una contemplación correcta, ¿no? Es que el mundo que nos envuelve, las preocupaciones, los afanes de la vida, ahogan ese crecimiento, porque nos atrae la atención, la energía se centra, ¿no? en este mundo. Y lo que conseguimos en las visitas que hacemos a la presencia del Señor, en la lectura de su palabra, en la obra que Él nos ha encomendado, es tan poco que nuestro crecimiento se enlentece, cuando podría ser mucho más rápido, más intenso.
De ahí la necesidad que tenemos de valorar tanto este tiempo que tenemos los sábados, el tiempo que tenemos durante la semana, en la mañana temprano, en algún momento que podamos coger durante el día o a la noche, ¿no? Esos momentos son para nosotros el oxígeno del alma, ¿no? Son la vida, son el alimento espiritual que necesitamos para poder vivir ya esas riquezas que Cristo ha ganado para nosotros. Y que es una lástima, que es una pena que nuestra visión sea tan corta y no valoremos adecuadamente las posibilidades que tenemos en Cristo, que Él ha ganado para nosotros. Porque estamos conectados como por lo menos debemos estar conectados como la vid, como el sarmiento está conectado a la vid, para poder disfrutar de todas estas bendiciones que son una realidad más real que todo lo que podemos experimentar en este mundo. Que Dios nos ayude para poder vivir aquí y ahora, pues, esta plenitud que Dios quiere para sus hijos, que son regenerados, que son santificados, que están siendo imbuidos de su espíritu cada día, ¿no? Que Amén. Dios nos ayude. Amén. 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 El jueves dice, ahora salvados por Dios. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. ¿Qué dice? Porque por gracias soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo 8 es el gran y famoso versículo que los evangélicos nos sacan a nosotros y nos los refriegan. Dice, ven, no hay que guardar la ley. Somos salvos por gracia y no por obras. Cuando a veces utilizamos un versículo sin su contexto, corremos serio peligro, muy serio peligro, porque el versículo 10 responde el argumento de ellos leído del versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, no por obra para que nadie se gloríe. Claro que sí, por supuesto. Lo que yo haga no sirve de nada. Y lo que intente hacer tampoco. Y lo que me prepare para hacerlo menos. Pero Dios, en el versículo Dios dice, al ser hechura suya, haber salido de Él a nueva vida, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, el plan de Dios era que así cuando nosotros somos transformados, nacidos de nuevo, regenerados a nueva vida, cuando hemos nacido nuevamente, de antemano Dios dijo, ustedes van a nacer de nuevo y yo les voy a poner a que hagan las obras conforme a la vida que ustedes van a llevar. Porque el versículo 10 termina, de las cuales Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos preparó a nosotros para que seamos no solamente justificados por la fe, sino que seamos santificados. Y la santificación significa obediencia. No puede haber un santo que sea desobediente. Un santo que diga, no, Señor, yo déjame que en mi casa me cruzo de brazo y me quedo sentado, pero soy santo, ¿eh? Porque yo leo la Biblia, pero no me someto a tu voluntad, a tus consejos. No. Es una falacia. En Efesios 2, Pablo documenta que la salvación de los creyentes en Éfeso no se produce por su buen comportamiento ni por sus cualidades encantadoras. Cuando comienza la historia están espiritualmente muertos. No hay ni una chispa de vida ni de valor en ellos. El pecado los venció completamente. No manifiestan ninguna iniciativa personal, sino que Satanás mismo los guía, además de sus bajas pasiones y sus delirios mentales. Satanás nos guía por fuera
y nuestras pasiones animales nos guían por dentro. Sin saberlo, se encuentran en una situación mucho peor que la de carecer simplemente de vida espiritual o de virtud. Juntamente con toda la humanidad, son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un día final de juicio divino. Son hijos de ira, igual que los demás. Si nosotros no aceptamos esta realidad, muy difícilmente aceptaremos nacer de nuevo. El Señor nos manda a través de su Espíritu Santo a que nos arrepintamos, a que no le tengamos miedo a esa palabra, a que no huyamos de esa palabra, a que no la rechacemos ni la evitemos, porque el arrepentimiento verdadero produce obras, frutos para nueva vida. El Espíritu Santo va a trabajar en un corazón arrepentido, pero un corazón contumaz, rebelde, desobediente, no puede hacer nada. Pero en un corazón que siente la necesidad de volver a los caminos, me equivoqué, la regué, Señor, perdona. Y hay siempre un Dios perdonador. Anoche hablábamos con el hermano sobre la historia de David y Saúl. Dos reyes, dos ungidos por Dios y con las mismas promesas. Si tú te mantuvieres fiel, tu casa permanecerá para siempre. Tu descendencia será para siempre. Sí. Y los dos tuvieron exactamente el mismo favor de Dios. Uno se sometió a Dios y el otro no quiso hacerlo. Exacto. A veces nosotros replicamos las historias de ellos o de uno de otro en nuestra vida. Pero David fue contado hasta el día de hoy. De su linaje, del linaje de David, viene de la tribu de David el león de la tribu de Judá. Nosotros estamos llamados a ser descendientes espirituales de David y de Abraham, porque ese es el linaje por el cual los hijos de obediencia reconocerán al Cristo y lo seguirán. En vez de estar arraigada en sus cualidades, su salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios. Un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor, Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús, resucitándolos de la muerte espiritual. Mediante la intervención de Dios, experimentan un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo. En su conclusión de Efesios 2, 1 al 10, en los versículos 8 al 10, Pablo retoma el tema con el deseo de asegurarse de que su argumento se mantenga firme. La salvación de los creyentes es una obra divina, nunca, jamás es una obra humana. No se origina en nosotros, sino en el don de Dios. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros, los creyentes, somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Somos sus obras maestras, creadas por Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una pregunta para dialogar el día viernes. La 1 y la 4, las últimas, son las que subrayé y la voy a hacer en voz alta. ¿Qué dice así? La historia, la número 1, subyace de Efesios, que no es solo la historia de los creyentes del siglo I, es nuestra propia historia. ¿Cuál de los principales pasos o etapas de esta historia te da más esperanza en este momento? La progresión del crecimiento divino que Pablo menciona en estos primeros ítems. Nosotros tenemos esperanzas. Hay algunos que tienen más esperanza en el Evangelio, otros tienen más esperanza en el crecimiento del Espíritu Santo, otros tienen más esperanza en los dones del Espíritu,
otro tiene más esperanza en la oración. O sea, diferentes fases del crecimiento espiritual. Nosotros estamos, según nuestra propia experiencia cristiana, a veces me acuerdo hace mucho tiempo que mi hermano Carlos, cuando éramos jóvenes, veinteañeros, a él le gustaba muchísimo leer el libro El deseo de toda la gente. Muchísimo. Y yo lo leí, es muy lindo el libro. Pero a mí el libro que siempre me ha impactado fue El conflicto de los siglos. Es un libro que a mí me ha enseñado, me ha hecho crecer, me ha dado una visión tan diferente de la vida. Y a él no. A él eso le causó el deseo de toda la gente. Es decir, diferentes fases de la vida del cristiano nos da más que otras y nos hace crecer también. Hay personas que les encanta la reforma pro salud. Otras personas les encanta la comunidad, vivir en comunión con los hermanos. Otras personas crecen mucho en el evangelismo, les encanta evangelizar. Es decir, a todos nosotros nos tocan aspectos muy especiales. A otras personas les gusta trabajar con su familia. Conozco hermanos, hermanas que trabajan con su familia directa, con el evangelio, como muy pocas personas lo hacen. Y el Espíritu Santo a todos nosotros nos da talentos. Todos. Según Él quiere, ¿eh? Según Él quiere. Para que el conjunto de la iglesia crezca. No de manera individual, no. Para que Él, porque Él mira globalmente a la iglesia, para que crezca y sea beneficiada. Por eso debemos rogar que el Espíritu Santo nos dé los dones que Él considere para el crecimiento de la iglesia y nuestro fortalecimiento en la fe. El número 4 dice, si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel en su redención, está muy claro, nosotros no podemos hacer nada, no debemos hacer nada, y lo que hagamos no es aceptado para nada por Dios, en el sentido de que éstas nunca pueden dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios. ¿Qué papel importante juegan en los planes de Dios para los creyentes? ¿Quién quiere opinar? Vamos a ver, hermanita Isabel, ¿qué papel juega en las obras en nuestro plan de salvación, según tu opinión? Ninguna. Son parte de nuestra fe que ejercitamos. Las obras no cuentan, pero son de vital importancia para el crecimiento de la fe. Entonces cuentan. Sí, pero no que porque muchos creen que haciendo obras ya están caminando directamente al cielo. Exacto. Pero las obras son parte de esa fe que debemos tener. Así es. Hermana Mercedes, ¿tú qué piensas? Hermano, yo pienso que si son las obras que dice Pablo, no las que dice al principio, sino las que produce el cristiano cuando ya ha aceptado a Cristo y por fe, como dice la hermana Isabel. Esas obras son de obediencia, de andar en las obras del Señor, las que Él manda, no de andar en las obras como seres humanos que nos gustan, sino en el Evangelio, en alcanzar pues, la meta, ¿no? Estar dispuestos para el Señor, yo con humildad y reconociendo lo que todo lo hace el Señor a través de su Espíritu, no del Espíritu, y no creyendo que merecemos nada porque nada hacemos nosotros. Yo creo que esas obras nos enriquecen porque vemos como el resultado de vivir así, ¿no? La felicidad que uno siente, la paz que uno siente y siempre reconociendo que no es uno que está haciendo en absoluto, uno es imposible que haga nada bueno. Hermano Arturo. Tenemos un testimonio muy bonito que dar de mi suegro, católico, pero un seguidor de los buenos.
de lo que buenísimo. Cuando, cuando murió mi suegra, él también por ese tiempo se enfermó y entonces finalmente lo trajimos para nuestra casa. El médico nos dijo que que iba a estar visitando el hospital de semana en semana o de 2 semanas en 2 semanas. Y él, pues, allí tuvimos la oportunidad de aplicar los consejos del Señor, los remedios. Al principio estaba reticente, él dijo, pero ¿cómo vas a saber tú más que los médicos? Y yo, mira, no, haz una prueba durante una semana, a ver cómo te sientes. Total que empezó a mejorar, y tuvo la oportunidad de estar con nosotros varios años. Y entonces le compartíamos literatura adventista, y en un momento de su vida él comprendió, porque él era una persona que trabajaba mucho con los pobres, y de hecho con algunas personas fundaron la Cruz Blanca. Y él toda su vida, pues dentro de, aparte de su trabajo cotidiano, pues trataba de eso, de atender a los pobres. Y cuando él se dio cuenta de que la salvación no era por obra, sufrió, sí, sí, allí en casa, leyendo la literatura adventista, se quedó tan impactado y dijo, pero entonces todo lo que yo he hecho no ha servido para nada. Estuvo así Una semana impactado. todos los días lo repetía y varias veces al día, entonces no ha servido nada lo que yo he hecho. Y estaba el pobre angustiado, dice, solo puedo ser salvo por fe y por lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Lo aceptaba, pero el pobre estaba muy afectado por eso. Ha Fue deshecho. un shock, pero lo aceptó. Tremendo. Y bueno, la cosa es que en el transcurso, ¿verdad? A medida que fue aceptando ese concepto, se dio cuenta de que si él podía hacer algo, no era porque él podía por sí mismo, sino, sino que era por la gracia de Dios, por el poder de Dios, que él podía hacer algo bueno, para lo que Dios lo había, como dice Efesios, ¿no? Nos ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Él terminó por aprender esa fase de, de la salvación. Esa gran verdad. Nosotros cuidamos primero de mi madre 5 años y después de mi padre 5 años y medio. Y cuando mi madre era también católica, pero muy buenas personas católicas, cumplidoras, muy cumplidoras. Y mi madre decía, no me hablen nada del Dios de ustedes, por favor, porque yo quiero seguir siendo católica y morir católica y por favor, no me hablen del Dios de ustedes. Y entonces nosotros le dijimos, vale, de acuerdo, no te vamos a hablar en ningún momento, quédate tranquila. Y nosotros la cuidamos sin hablar nunca de nuestras cosas. Pero mi madre murió creyendo hasta en Ellen White. Ella creía, leía sus libros, le encantaba leer la Biblia, le preguntaba a Arturo que le explicara. Y cuando ya estaba muriendo en el hospital, le dijimos, ¿tú quieres que te traigamos un sacerdote, mami? Porque tú eres católica y quieres confesarte o algo. Y entonces mi madre dice, no, yo me confieso directamente con Dios. Y fue tan lindo su conversión sin nosotros hablar de nada. Y con mi padre pasó un tanto lo mismo. No le hablamos nunca, pero él, como vivía con nosotros, porque al morir mi madre ya él vivía con nosotros, pues en el día a día él fue viendo una actitud de otras personas distintas que los católicos, que también podían ser salvos, como él no pensaba, ¿no? Sino solo el católico. Pero él fue abriendo su mente y dándose cuenta de que la vida del cristiano pues era distinta de lo que él había aprendido. Ay, no me sé explicar, pero bueno, yo soy muy torpe Lo para hace muy bien, explicar. hermano.
Pero en conclusión, que se puede predicar sin hablar, Amén, así es. sino con el ejemplo. Y creo que eso es muy poderoso, porque el Espíritu Santo va trabajando silenciosamente en la Una mente obra de eficaz. sí, porque si ellos eran católicos creyentes de verdad, sinceros, con un buen corazón, gente buena, que no quería ser contaminados con nada, ellos querían ser puros y ser católicos puros hasta la muerte y morir por Jesús y en Jesús. Eran tan buenas personas católicas y tan sinceras que el Espíritu Santo fue trabajando en ellos en silencio. Qué lindo. Y los Yo dos estoy, sí, los dos se convirtieron sin querer y sin querer nosotros, sino que Dios lo quiso hacer. es la obra silenciosa del Espíritu Santo. Amén. Pero ustedes fueron los instrumentos. Cuando el incendio, yo llamé a mis hermanas para que se pusieran a orar, y porque mis hermanas también son católicas, que muy buena gente. Y entonces mi hermana llamó a 40 católicos, dice, 40 personas estamos orando por ustedes. Ella decía rezando, 40 personas estamos rezando por ustedes. Cuando nosotros les contamos el milagro que había hecho Dios a ella, y ella se lo contó a las 40 personas que habían estado rezando por nosotros, ellos quedaron más impactados que los propios adventistas. Porque nosotros le contamos a los adventistas el milagro, porque eso fue un milagro, porque fue un viento tan fuerte que vino y se llevó el incendio de ahora, de un instante para otro. Y los adventistas sí están acostumbrados a escuchar esas cosas y no se impactan. Pero estos católicos sinceros que estuvieron orando todo el tiempo, que no dejaron de comunicarse con nosotros y decirnos continuamente, estamos orando, ellos quedaron impactados, tocados, tocadísimos del milagro que hizo Dios, que todavía Dios está haciendo milagros en el siglo XXI, ahora mismo, en el 2023, haciendo milagros imposibles, que la naturaleza pueda hacer esas cosas, pero Dios sí lo puede hacer. Esas almas sinceras, sincerísimas, quedaron más impactados que nuestros propios adventistas. Amén. Uy, cuánto he hablado hoy, qué horror. Ah, qué lindo, ¿no? Claro que sí. Me hace acordar una historia, con esto terminamos porque el tiempo se fue, sobre el tema de que a veces uno cree que las obras tienen un mérito. En la mediados de la década del 80, iba a una iglesia adventista en Buenos Aires, y cerca, bueno, no tan cerca, pero sí dentro de lo que sería el radio, estaba la iglesia bueno, no lo voy a mencionar, una iglesia de barrios elegantes en Buenos Aires. Le llamaban la iglesia de Palermo. Bueno, le llaman. Y es una iglesia donde iban gente de buena posición económica. No estaba cerca de mi casa, por eso yo no iba ahí. Pero sí conocía hermanos que a veces iban ahí, porque se juntaba un lindo grupo de jóvenes para después del sábado jugar al vóley, tener una cancha de vóley, jugar al metegol y todo ese tema. Y en esa época, a mediados de los 80, había un grupo en Buenos Aires que predicaba sobre la justicia de Cristo. Esa fue la primera vez que yo tuve contacto con los escritos de Wagner y Jones. Para mí era una cosa nueva, la justificación por la fe. Y dos hermanos habían llegado a la iglesia donde estábamos nosotros, predicaron eso, y los pastores pusieron un grito en el cielo. No, 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 eso acá no se predica, eso es fanatismo. Cuestión que a ellos dos los desfraternizaron. Y ellos fueron a predicar a otras iglesias, y llegaron a la iglesia de Palermo. Y empezaron a hablar a los hermanos. No, no le daban el púlpito, pero se levantaban en las sociedades jóvenes, en ese momento había sociedades jóvenes,
y empezaron a hablar. Y había un hombre de muy buena posición económica que estaba pagando todas las reformas que estaban haciendo en la iglesia, una iglesia grande, cabían 400 personas. Y él estaba haciendo la reforma, la pintura, estaba encargado de comprar bancos nuevos. Los bancos nuevos de madera maciza son caros en las iglesias, son muy caros. Y estaba haciendo unos importantes desembolsos de dinero para la iglesia. Era un anciano de iglesia, que tenía una muy buena posición económica. Entonces, él le dijo, todas nuestras justicias, nuestros actos de bondad, de servicio, sin Cristo, no sirven nada. Nada de nada. No nos acercan al trono de la gracia. Todo lo que queramos hacer nosotros, por nosotros mismos, creyendo que vamos a ganar el favor de Dios, es una mentira. A lo que este hombre se levantó muy molesto con los comentarios que estaba escuchando y les increpó y le dijo, usted me están diciendo a mí de que todo lo que yo estoy haciendo acá no sirve de nada. O sea que yo no tengo el favor de Dios, porque yo creo que sí. Le digo, tú crees que sí. La justicia de Cristo es la única que te acerca al trono de Dios. Y solamente por fe somos salvos, no por obra. Y si tú crees que vas a tener algún beneficio extra por haber hecho lo que estás haciendo, la Biblia dice que no. Somos justificados por fe. Y esto es un don de Dios, por gracia. Este hermano, me contaron, los que estuvieron ahí presentes, dijo unas cuantas palabrotas, se fue y no regresó nunca más a la iglesia. Y a veces uno dice, creemos. Tengo otro caso también, muy breve, un familiar mío, este fue un familiar mío que había hecho en la iglesia donde nosotros íbamos, este familiar ya falleció. Tenía una vidriería y puso muchos vidrios en la iglesia. Todos los vidrios los cambiaron, estaban rotos, estaban mal puestos, los cambió todo y lo hizo todo. Y él quería el próximo nombramiento de la junta de iglesia que le den un cargo. Pero estaba recién bautizado. Y como no le dieron un cargo, se enojó. Y yo, toda la plata que me gasté, encima vine con un ayudante a poner todo esto y no sirvió de nada. Yo quiero que me den un cargo. Nunca más volvió a la iglesia. A veces tenemos la concepción errada de lo que significa ser un cristiano verdadero y aceptar un don, un regalo, que todas nuestras obras no pueden ser más que un estorbo. Sin embargo, el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esa es una respuesta que la Biblia nos da, porque dice que la fe verdadera es una fe que obra. Pero nadie habla de salvación. Ya la salvación está dada, es recibida, está otorgada. Ya somos salvos por fe. Pero el Señor nos llama a vivir una vida de santidad. Y una vida de santidad se vive con obras de santos. Y hay una fe espuria, una fe que te dice, no, quédese sentadito, cruce de pierna, cruce de brazo y que el mundo siga. Usted está salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Tú invócalo, ya está. Esa es la fe del enemigo. La presunción. Querer tener algo que el Señor me lo da por el solo hecho de que Él me lo da. Pero el Señor también me dice, yo te doy la justificación. Claro que sí, es un regalo en Cristo. Pero también te doy la santificación. Bueno, José Antonio. Bueno, voy a participar un poquito. Yo como ahora soy jardinero
Entonces, Y cocinero, ¿no? Sí, se encarga de regar todo. aparte de cocinero, pero el jardín nos va a dar la ayuda para comprender este misterio, porque estamos en un misterio. La fe es la que da la salvación, pero somos salvados por las obras. Quiere decir que la fe y las obras están relacionadas. Es un misterio, porque si uno se queda solo con la fe o solo con las obras, rompe la realidad de nuestra vida creada por Dios. Entonces, la plantita no tienes que regarla, porque si no se muere de sed. Esa agua, a través de ella, la plantita puede coger de la tierra los minerales que necesita. Esto es la gracia. Y luego, la plantita que tiene esa agua, si la aprovecha, crece y da fruto. De hecho, en el jardín hemos plantado tomates, patatas, pepinos y unas plantitas han crecido, han dado flor y otras no. ¿Por qué? Porque han recibido el agua, pero no la han aprovechado. Estas son las obras. Entonces nosotros necesitamos del agua, de la gracia. Esa agua, venid a mí. Bueno, perdón, me refiero a Jesús cuando a la samaritana le dijo, yo te daré agua viva que salta hasta la vida eterna. Eso es la gracia. Pero, y termino, que ya está explicado, pero termino. Pero esa gracia de Dios, que es esa agua, tenemos que aprovecharla dando fruto con las obras. He dicho. Amén. Amén. El tiempo vuela. La verdad que es una linda lección. Que el Señor nos bendiga y que nos muestre cada día cómo nos ama Dios en Cristo. Que el Señor pueda tener a su iglesia despierta para los tiempos difíciles que se avecinan, porque son difíciles, y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Es nuestro deseo y nuestra oración. Amén. 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 Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestra hermanita Pino que nos pueda despedir en oración. ¿Sí? Y después hacemos una pausa y regresamos sin desconectarnos. Oremos. Oramos. Bendito y amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos infinitas gracias, porque sabemos, Señor, tú nos enseñas que por nosotros mismos nada somos. Que no pensemos que porque hagamos, vamos a salvarnos tu gracia. No, tú eres Dios y tú eres el que nos indica, nos guías en el camino. Gracias, Padre, por estas reuniones. Bendice a cada uno de los miembros que componemos tu grupo. Y, Señor, que tu Santo Espíritu jamás se aleje de nosotros. Que no hagamos nada que pueda confundir. Amén. Ayúdanos, Padres, a caminar en ti. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.